Hoy vamos a comenzar con el derecho deportivo argentino. Vamos a explorar el marco legal y los desafíos actuales en el deporte argentino. Vamos a empezar a hacer una faceta distinta a todos los tipos de derechos tradicionales para meternos en un rubro en el cual está disputado y tan poco conocido, ya que obviamente es muy popular el deporte en la Argentina y en el mundo también. Es algo que también tiene regulaciones, porque obviamente ya sea la competitividad en sí o asimismo el hacer deporte, hay derechos que hay que tener en cuenta a la hora de estudiarlos, o mejor dicho, de entender distintas controversias que pueden surgir. Empecemos. Vamos con una introducción. La presentación se centra en el derecho deportivo argentino, incluyendo su desarrollo histórico, el marco legal y jurídico, las organizaciones deportivas, las regulaciones y estatutos, casos y precedentes judiciales relevantes y algunos de los problemas más importantes de la actualidad. El derecho deportivo argentino es un campo especializado del derecho que abarca todas las áreas relacionadas con el deporte, incluidas las regulaciones y normativas deportivas, la resolución de disputas y la protección legal de atletas y organizaciones deportivas. Bueno, acá tenemos en cuenta que el objeto del derecho deportivo tiene que ver sobre todo la resolución de esas disputas, que serían las competencias, la protección legal de los atletas, ¿sí?, a la hora de, obviamente, estos de participar, y las organizaciones deportivas, es decir, toda aquella organización que organiza, digamos, o regula la competencia. Definición del derecho deportivo argentino. Regulación de actividades deportivas. El derecho deportivo argentino se encarga de regular las actividades deportivas en el país mediante la implementación de leyes y estatutos que rigen las organizaciones deportivas y protegen los derechos de los deportistas. Protección de deportistas. El marco jurídico del derecho deportivo argentino protege a los deportistas y sus derechos, incluyendo la representación legal, la seguridad laboral, la prevención de lesiones y la garantía de protección contra la discriminación. Este es el punto en cuanto a qué sirve el derecho en esta clase de actividad, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la representación legal, ¿sí? Por otro lado tenemos la seguridad laboral. A ver, obviamente que la actividad deportiva tiene una remuneración, ya sea en la competencia o en el desempeño. La prevención de lesiones, es decir, obviamente que el deportista, si lo llevamos a una equivalencia de un trabajador, obviamente puede estar, digamos, muy cerca de poder recibir lesiones, lo cual dificultaría en el desempeño de su competitividad. Y por otro lado, la garantía de protección contra la discriminación. Este es un rubro, obviamente, mucho más, digamos, sensible, ya que el deporte une a todas las personas del mundo, ¿sí? Esto no quiere decir de que por determinada clase elite, que si es que existe, va a poder desempeñar determinado deporte y otros no. Es decir, todos están, digamos, de alguna forma, todos están permitidos a la hora de participar en algún deporte, obviamente cumpliendo con los requisitos y obviamente con las exigencias que ese deporte pide. Desarrollo histórico del derecho deportivo argentino. Creación de las primeras organizaciones deportivas. El derecho deportivo argentino se originó en la década de 1920 con la creación de las primeras organizaciones deportivas en el país. Luego estuvo la creación de la Comisión Nacional de Actividades Deportivas. En 1944 se creó la Comisión Nacional de Actividades Deportivas, un organismo destinado a promover y regular el deporte en Argentina. De ahí en más surge la Ley del Deporte de 1978, que es un hito importante en el desarrollo del derecho deportivo argentino, y esta estableció el marco legal y jurídico para la práctica del deporte en el país.
Vamos a hablar del marco legal y jurídico del derecho deportivo argentino. Organizaciones deportivas en Argentina. El marco jurídico del derecho deportivo argentino comprende una amplia variedad de organizaciones deportivas que incluyen organismos gubernamentales, asociaciones deportivas y federaciones deportivas. Cada organización tiene sus propios estatutos y regulaciones que rigen su funcionamiento. Regulaciones y estatutos que rigen la actividad deportiva. Las regulaciones y estatutos que rigen la actividad deportiva en Argentina son establecidas por las organizaciones deportivas y los organismos gubernamentales. Esto incluye reglas para la práctica deportiva, seguridad, dopaje, transferencia de jugadores y sanciones disciplinarias. Bueno, a ver, nosotros dijimos que uno de los objetos es la protección también que tiene que ver con las organizaciones deportivas. Y obviamente que estas van a encargarse, obviamente, de van a imponer las reglas, ¿sí?, de aquella práctica deportiva, la seguridad, para que obviamente evitar las lesiones del atleta, va también a estar regulando el tema del dopaje, es decir, para que los atletas obviamente no accedan a las drogas o a algún tipo de esfuerzo, mejor dicho, de refuerzo químico que les pueda permitir tener una mejora a la hora de la actividad. La transferencia de jugadores, que obviamente esto tiene que ver con las relaciones contractuales, ¿sí?, de los jugadores, ya sea de cualquier deporte, sobre todo aquellos que tienen equipos, ¿sí?, donde estos obviamente las transferencias tienen obviamente regulaciones tributarias que hay que cumplir, como también la regulación de un contrato de relación de dependencia, es decir, el hecho de entrenar, de participar, de estar también incluidos en una nómina de la propia institución, etcétera. Y luego las sanciones disciplinarias que le puede obviamente la organización poner a ese atleta debido a cuando no se respetan las reglas. Hubo casos y precedentes judiciales relevantes. Los casos y precedentes judiciales relevantes en el derecho deportivo argentino incluyen casos de dopaje, fraudes, disputas de transferencia de jugadores y sanciones disciplinarias. Estos casos y precedentes han ayudado a establecer el marco legal y jurídico del deporte en Argentina. Bueno, esto, como siempre repetimos, el derecho siempre se hace de hechos, ¿sí? Obviamente que el derecho, cuando se establece el marco jurídico, empieza obviamente a conocerse la experiencia, digamos, lo empírico. Cuando lo empírico se empieza a, digamos, a hacer una sustanciación, es decir, una especie de experiencia que empieza a indicar de que algo no está bien, empiezan a aparecer los marcos regulatorios. Y estos marcos regulatorios, jurídicos, legales, obviamente que vienen a empezar a establecer, digamos, que las reglas sean un poco más estrictas. Ya, por ejemplo, en Argentina se conoce muy bien el tema del dopaje, debido a que, bueno, en Argentina el caso más emblemático tenemos a Diego Armando Maradona. Después tenemos los fraudes, que son todos aquellos fraudes deportivos donde hubo tal vez partidos de fútbol arreglados, partidos de tenis arreglados, partidos de distintos juegos donde obviamente se pudo haber habido fraude en toda la historia del deporte argentino. Disputa de transferencia de jugadores, esta es algo muy típico, donde obviamente para evadir impuestos y para vender, digamos, para desfinanciar muchas veces a los clubes, han hecho que las transferencias no sean del todo bien reguladas, y han desfinanciado y han beneficiado, digamos, a ciertas personas que han ido en contra de su propio club. Y luego las sanciones disciplinarias, ¿no?, donde también tenemos jugadores donde han cometido delitos que tienen que ver más en lo doméstico y que esto o en lo público, y esto ha hecho de que los jugadores reciban sanciones por no cumplir, digamos, algunas regulaciones que tienen las propias organizaciones.
Organizaciones deportivas en Argentina. Bueno, se encuentra la Asociación del Fútbol Argentino, que es una de las organizaciones deportivas más importantes de la Argentina, responsable de la organización del fútbol profesional en el país, incluida la Selección Nacional de Fútbol. Después tenemos la Unión Argentina de Rugby, que es el cuerpo rector del rugby en Argentina, responsable de organizar y administrar el rugby en todos los niveles, desde el rugby juvenil y amateur hasta el rugby profesional. La Confederación Argentina de Básquetbol, que es el cuerpo rector del básquetbol en Argentina, es responsable de la organización y administración del básquetbol en el país, incluyendo la Selección Nacional de Básquetbol. Bueno, estas son las tres, digamos, más importantes, conocidas. Luego también están las del tenis, las de handball, que tienen que ver más con el Comité Olímpico Argentino. Regulaciones y estatutos en el derecho deportivo argentino. Primero tenemos la Ley del Deporte, que establece las reglas y regulaciones para la organización y la práctica de deportes en Argentina. Esta ley cubre temas como la organización de eventos deportivos y la administración de instalaciones deportivas. Luego tenemos la Ley de Fútbol, que establece las reglas y regulaciones para la organización y práctica del fútbol en Argentina. Esta ley cubre temas como la organización de torneos y competiciones y la administración de clubes y ligas de fútbol. Ley de Doping, que establece las reglas y regulaciones para prevenir el uso de sustancias prohibidas en el deporte en Argentina. Esta ley se aplica a todos los deportes y establece las sanciones para los deportistas y las organizaciones que violan las regulaciones. Igualmente en otro video vamos a desarrollar un poquito más estos asuntos, estas leyes, y por lo pronto tenemos que tener en cuenta de que cada una, digamos, no todos los deportes, por ejemplo acá está la ley de fútbol, no todos los deportes tienen una ley particular, pero bueno, el fútbol sobre todo acá en Argentina, al ser tan popular y tan digamos, benefactor de muchas partes, digamos, de la sociedad, ha podido llegar a constituirse hasta su propia ley. Casos y precedentes judiciales, derechos de la deportista. Los casos y precedentes judiciales en el derecho deportivo argentino han establecido jurisprudencias importantes en la protección de los derechos de los deportistas, incluidos temas como contratos, transferencias, salarios y seguros de salud. Luego tenemos responsabilidad de las organizaciones deportivas. Los casos y precedentes judiciales en el derecho deportivo argentino han establecido jurisprudencias importantes en la responsabilidad de las organizaciones deportivas, incluida su obligación de proporcionar un ambiente seguro para los deportistas y su responsabilidad en la prevención de abusos y acoso. Bueno, a ver, obviamente que tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de jurisprudencia, sobre todo precedentes judiciales, y como toda disputa, o mejor dicho, llevando lo legal, no al juego, la controversia, ¿sí? La controversia puede traer, obviamente, responsabilidades, ¿no? Responsabilidades que hay que cumplir. Y las organizaciones deportivas, que son objetos del derecho del deporte, estas obviamente no han quedado exentas en que obviamente se lo ha acusado de responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que tiene que brindar un ambiente seguro para los deportistas la organización. Es decir, si estamos hablando de que las organizaciones no establecen medidas de seguridad sobre los deportistas, ¿sí? Y la prevención de abusos y acosos, obviamente que nos encontramos en algo que puede definirse de algún modo como algo que no está bien regulado. Y por último tenemos las sanciones por infracciones. Los casos y precedentes judiciales en el derecho deportivo argentino han establecido jurisprudencias importantes en la imposición de sanciones por infracciones, incluidos temas como dopaje, violencia y discriminación. Uno de los grandes puntos que podemos tener es que muchas veces casos domésticos han influido, digamos, en la situación de, digamos que la situación que tiene que ver con el propio deporte, por ejemplo el dopaje, ¿no? El dopaje, que esto de la acumulación, digamos, el uso de sustancias prohibidas, ya sea para mejorar deportivamente como para uso personal de consumo, esto ha hecho, obviamente, generar precedentes judiciales donde obviamente se empezaron a buscar luego más regulaciones para tener en cuenta qué sustancias, por ejemplo, son aquellas que pueden llegar a permitirse
y cuáles no. Muchas veces los médicos de los distintos clubes o de las distintas entidades deportivas o mismo de los deportistas son aquellos que tienen que tener muy en claro cuáles son las sustancias que puede el deportista o el atleta consumir a la hora de desempeñar determinada competencia. Luego, la violencia y la discriminación también ha sido un factor muy importante, sobre todo la discriminación en los últimos tiempos, donde en los estadios de fútbol, por ejemplo, se discriminaba a determinadas hinchadas por sus dichos, ¿sí? Que obviamente esto no ayudan, digamos, a la sociedad a vivir en una sociedad, digamos, regulada y hacen o ocasionan generar violencia, digamos, de unos sobre otros. Es así que una de las grandes cuestiones que, por ejemplo, el fútbol argentino ha sufrido en los últimos 30, 40 años es la violencia que se ocasiona por las disputas entre las distintas hinchadas. Vamos a hablar de los problemas actuales del derecho deportivo argentino, el dopaje y regulaciones antidopaje. El dopaje y las regulaciones antidopaje son problemas importantes en el derecho deportivo argentino. Los deportistas involucrados en el dopaje enfrentan sanciones legales y pueden ser suspendidos, mientras que las regulaciones antidopaje están en constante evolución. Bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, por las regulaciones que hoy existen, el deportista por dopaje puede ser sancionado, ¿sí? O suspendido, mejor dicho. Pero las regulaciones antidopaje están en constante evolución. ¿Qué quiere decir? Se viene estudiando todo el tiempo las distintas sustancias que pueden llegar a permitirse dentro del deporte, ¿sí? La prevención, digamos, del antidopaje tiene que ver más con el estudio científico, ¿sí? De aquellos, digamos, médicos que están más cerca sobre el tema, de entender si esa sustancia, que está denominada tal vez hoy prohibida por una regulación, hace efectos que podrían producir una mejora en la persona a la hora de poder competir por igual con otra. Es decir, la cuestión de la ventaja deportiva, ¿no? Es decir, entonces, obviamente que el dopaje suspende, el antidopaje se vive estudiando y se vive llevando, digamos, una elaboración científica de qué sustancias pueden llegar a dar la posibilidad de una ventaja deportiva. Por eso esta distinción entre dopaje y antidopaje. Contratos y transferencias de deportistas. Los contratos y transferencias de deportistas son temas importantes en el derecho deportivo argentino. Los deportistas a menudo enfrentan problemas legales en cuestiones como sueldos, cláusulas de rescisión, de contrato, mientras que las transferencias pueden ser objeto de controversia y disputas legales. Bueno, anteriormente habíamos dicho que muchas veces clubes, ¿sí? han clubes, representantes, asimismo también sponsors, como también agentes, ¿sí? O muchas entidades o marcas. Obviamente que con los deportistas, cuanto más popularidad tiene, obviamente tratan de tenerlos dentro de sus filas y llegar con acuerdos mediante contratos y contratos donde obviamente la imagen de esos deportistas hace que la marca trascienda o demás. Bueno, muchas veces estas relaciones contractuales, que no son más típicas que los mismos contratos que podemos llegar a estudiar en lo que tiene que ver con el derecho, siempre cuando no se cumplen esas obligaciones pueden traer disputas legales y por eso pueden ser objeto de controversia. Y también está la situación de las cláusulas de rescisión, es decir, de cuando uno ya no quiere pertenecer, o un deportista no quiere pertenecer, digamos, con esa marca, o no verse con ese, o desligarse de ese club, que no tiene más que ver con lo que significa la rescisión de un contrato, que ya lo veremos cuando hablemos de contrato. Violencia y hooliganismo.
La violencia y el hooliganismo de los aficionados son problemas importantes en el derecho deportivo argentino. La violencia en los estadios y las agresiones a jugadores, árbitros y otros aficionados son temas preocupantes y se han implementado diversas medidas legales para abordar estas cuestiones. Bueno, esto lo mencionamos anteriormente. En el fútbol argentino se han tomado medidas muy drásticas, como por ejemplo que los visitantes no puedan ir, digamos, a los estadios en los que sus clubes disputen un partido de fútbol, ¿sí? Y todo tiene que ver porque obviamente la seguridad que se brinda en los estadios, debido a la falta, digamos, de la seguridad que brinda el Estado para el evento deportivo, no es suficiente, y esto obviamente que ha ocasionado diferentes tipos de generación de violencia. Por otro lado, también hay que decir que la violencia es directa muchas veces a los jugadores y a los árbitros, ¿sí? O a los mismos aficionados de la otra parcialidad. Esto es muy común porque obviamente se ha generado, digamos, en la sociedad, en esta sociedad que hoy trata mucho al otro como el diferente, obviamente a no poder desarrollarse un juego con las reglas y como debe ser. Entonces esto ha traído tantas controversias que ha generado mucha violencia en las aficiones y obviamente agresiones a los jugadores, árbitros y a los otros aficionados. Dopaje y regulaciones antidopaje. Problema de dopaje en el deporte moderno. El dopaje es un problema significativo moderno en Argentina y no es la excepción. Los atletas que utilizan sustancia prohibida tienen una ventaja injusta sobre otros competidores. Bueno, acá explicamos por qué el dopaje, ¿sí? El dopaje determina científicamente de que los competidores tendrían una ventaja superior sobre otros competidores. Entonces, digamos que no sería justo que los competidores tengan diferencias, ¿no? Es decir, tienen que estar por igual. Y la regulación antidopaje, en respuesta al problema del dopaje, se han establecido regulaciones antidopaje en Argentina, incluyendo la ley de doping de 2007, que prohíbe la administración y el uso de sustancias prohibidas en el deporte. Bueno, por eso mismo, como les dije antes, si bien hay regulaciones del dopaje, es decir, como si fueran sanciones penales, digamos, ante determinado consumo de sustancia, determinadas sanciones, y obviamente que se usa mucho la jurisprudencia para eso, porque obviamente se trata de reevaluar a ver qué sanciones se aplicaron con el pasado. En el antidopaje, sin embargo, si bien hay ahora más regulaciones, viven una constante evolución porque tiene que estudiarse si esa sustancia realmente produce una ventaja deportiva. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Diego Armando Maradona, en el año 1994, se lo acusó de consumir efedrina, ¿sí? Lo cual hoy se encuentra en los medicamentos de venta libre, si no vamos al caso. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, la efedrina está considerada por los científicos de allá como, o por lo menos que están relacionados con el deporte, como una droga que produce ventaja deportiva. Esto ha hecho que Maradona, que Diego Armando Maradona, conjunto la FIFA, digamos, que es la Federación Internacional del Fútbol, como también la Asociación del Fútbol Argentino, más la organización, más todo lo que tiene que ver con la organización del Estado estadounidense, a llevar a cabo el Mundial de Fútbol, han decidido sancionarlo y a suspenderlo por más de 1 año y medio, si no me equivoco, en el propio juego, en cualquier evento deportivo. Contratos y transferencias de los deportistas. Los contratos y transferencias de los deportistas han sido objeto de controversia en el derecho deportivo argentino, con varios casos de conflictos entre deportistas y organizaciones deportivas relacionadas con estos temas. Además de lo que hablábamos antes, ¿sí?, de que la controversia está en las marcas, en las transferencias de los clubes, o mismo también en todo lo que tiene que ver, digamos, en una relación contractual entre una persona jurídica, como lo puede ser un club, y mismo, digamos, un atleta deportivo, el atleta o deportista, o mismo la representación, un contrato de representación sobre un atleta.
También está la cuestión de cuando hablamos de contratos que pueden llegar a darse, en realidad el contrato, sobre todo el fichaje, por así decirlo, con la organización deportiva, ¿sí? También hay algunas cuestiones que también se puede llegar a darse. Por ejemplo, el hecho de que uno pertenezca a la Asociación del Fútbol Argentino. A ver, ¿por qué pertenece a la asociación? Porque pertenece a un club que está dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, muchas veces la organización del fútbol argentino, por ejemplo, que es una organización deportiva que regula el fútbol, ¿sí?, puede sancionar de alguna forma o puede tener conflictos de disputa por los contratos que se hayan firmado con determinados clubes, por lo cual puede estar manifestando, digamos, su oposición en que determinado contrato a determinada persona que pertenece a la Asociación del Fútbol Argentino no sea del todo correcto. Bueno, es un tema de personas, porque si bien acá no hay una relación directa, es más indirecta, también hay un contrato, digamos, a la hora de el atleta respetar a la organización deportiva, ¿sí? Por eso mismo, a través de su club, ¿sí? Pero muchas veces puede ser que si el club y el atleta se ponen de acuerdo y firman un contrato, puede ser que la regulación propia de la organización deportiva no sea coherente con ese contrato. Entonces, por eso mismo puede haber disputas entre los atletas y las organizaciones deportivas. Conclusión: en esta presentación hemos explorado el marco legal y jurídico del derecho deportivo argentino y hemos discutido algunos de los problemas más importantes en este campo. Esperamos haber proporcionado una visión informativa y esclarecedora sobre el tema. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística. Vamos a continuar hablando del derecho del deporte argentino, ¿sí? Disculpen si se ha entendido algo que no sea del todo coherente de lo que dije, pero traté de ser lo más explícito posible. Yo creo que hay que tratar de separar cada una de estas filminas que fuimos publicando y tratar de ir tomando apunte de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho en el deporte. No se olviden siempre que el derecho es la disputa o la regulación jurídica que puede haber. Es decir, la relación entre dos personas y el derecho está ahí, ¿sí? Es decir, ya en este caso en la protección del atleta, de las organizaciones deportivas y también de, digamos, de los clubes o las personas jurídicas que estos albergan. Bueno, los espero en la próxima. Muchas gracias, mi nombre es Facundo. Chau, chau.